La siguiente noticia, de ser cierta, tendría consecuencias devastadoras para el desarrollo de la guerra en Ucrania. Y es que según algunos reportes, supuestamente acaban de llegar a Kiev tropas regulares tanto del ejército de Alemania, Francia y Polonia. Y esto ha ocurrido horas después de que Ucrania lanzase un ataque contra 2 centrales nucleares de Rusia y de que Rusia lanzase una de las mayores ofensivas desde el inicio de la guerra, atacando también a una central nuclear y lanzando más de 90 misiles. Es muy buen momento para recordar que ahora mismo la OTAN está realizando una serie de ejercicios militares que, en teoría, son eso, ejercicios, pero que parecen más bien una maniobra encubierta para justificar el movimiento de tropas frente a una posible invasión de Rusia. Estos ejercicios militares involucran a tal cantidad de tropas que no se veía tal cantidad de tropas moviéndose por Europa desde la Guerra Fría. Esto ocurre justo después de que uno de los generales de la OTAN diese recientemente una rueda de prensa explicando y avisando a la ciudadanía de que por favor acumulen suministros ante un posible escenario bélico en territorio europeo, algo que hacía décadas que no se veía. Mientras tanto, Estados Unidos establece de forma permanente tropas en la isla de Taiwán, y la tensión en esta zona del mundo continúa expandiéndose porque movimientos marítimos del ejército chino continúan en pleno funcionamiento. Y por si todo lo que acabo de contar no es suficiente, resulta que hace apenas unas horas la mano de derecha de Putin, por primera vez desde que estalló la guerra en Ucrania, ha explicado que el conflicto con Ucrania es literalmente una guerra. Ha cambiado por primera vez la retórica a una retórica de guerra muchísimo más dura de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, Rusia estaba vendiendo al mundo la idea de que la escalada de tensión bélica en Ucrania era simplemente una operación militar aislada, y ahora, por primera vez, han dicho que es literalmente una guerra. Por si esto no fuera suficiente, resulta que en los ataques que ha realizado Rusia contra Ucrania, supuestamente han muerto militares europeos. ¿Va a estallar realmente un conflicto nuclear? ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Ya son varios generales americanos que han avisado de que Estados Unidos se enfrenta a un evento de cisne negro. De hecho, incluso un congresista, Ron Paul, ha avisado de exactamente lo mismo. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? Si miras la historia, todas y cada una de las guerras son guerras de banqueros. Y probablemente esta también lo sea. Tenemos que tener el foco puesto en lo que ocurre con el sistema financiero y no en lo que nos venden los medios de comunicación. Dicho esto, y como siempre digo en todos mis vídeos, el siguiente vídeo no es un consejo financiero. No te creas nada de lo que cuento. Desarrolla tu propio criterio, contrasta la información y llega a tus propias conclusiones. Dicho esto, quiero explicarte qué está en juego realmente con estos movimientos militares y qué es lo que se pretende realmente cuando estallen este tipo de conflictos. Hace meses que llevo avisando que los paralelismos que estamos viviendo ahora mismo en 2024 en el Q1 son muy parecidos a los que vivimos en el Q1 pero del año 2020. Que había problemas con el sistema financiero y que probablemente iba a ocurrir algo a nivel geopolítico, algo a nivel de medios de comunicación tan fuerte y tan llamativo que mantendrían todo el foco de la población lejos del sistema financiero y con el foco puesto en lo que los medios de comunicación realmente quieren. En otros vídeos he cubierto en más profundidad la cantidad de paralelismos que hay entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en el Q1 de 2020, pero la idea es la siguiente. Hay una crisis de liquidez y gracias a la cantidad de distracciones que vivimos en el año 2020, nadie se quejó y nadie se dio cuenta de la cantidad de dinero que imprimieron los políticos. Y siempre he dicho en este canal que a medida que los cambios en el sistema financiero se acercasen, el número de distracciones iba a ir en aumento. Y de hecho, hace meses avisé que el mes de marzo podía ser clave. Y de hecho parece que lo está siendo, porque justo la Reserva Federal hace apenas unos días cerró la liquidez que estaba proveyendo a los bancos regionales para que no quebrasen. Te estarás preguntando, ¿realmente es necesario tal distracción? Pues sí, porque la distracción va a ser proporcional a la profundidad del cambio en el sistema financiero. Quiero volver a repetir esta idea. Las distracciones en los próximos meses y semanas van a ser igual de grandes e igual de importantes que los cambios en el sistema financiero, porque quieren todo el foco de la población, toda la atención del público puesto en lo que ellos quieren. Y los movimientos bélicos que estamos viendo ahora mismo son solamente el inicio. Probablemente veamos cómo el conflicto también estalla entre Corea del Norte y Corea del Sur y también entre Irán e Israel. Probablemente haya más puntos calientes en el mundo que ahora mismo parece que están tranquilos, pero que en los próximos meses pueden aumentar de tensión hasta llegar a un punto de inflexión. Y todo está ocurriendo justo ahora, justo cuando empieza a reventar la burbuja inmobiliaria en China, en Estados Unidos y recientemente en Alemania. Han salido reportes de que en el año 2023 el mercado inmobiliario en Alemania, algunos segmentos, bajaron un 8%. Repito, aquí lo importante es moldear la percepción del público. Han modificado incluso las definiciones tradicionales económicas con tal de cambiar las condiciones económicas. La inflación resulta
que ya no es inflación. La recesión resulta que tampoco es recesión. Y todo esto para que el público perciba que está todo tranquilo, todo bajo control. La realidad es muy diferente. Quiero poner un ejemplo de por qué los medios de comunicación van a estar constantemente hablando de cosas que no tienen nada que ver con el sistema financiero y sí del conflicto nuclear. Van a hablar de Rusia, van a hablar del país de la bandera roja y van a lanzarte muchísimas distracciones con tal de que no veas realmente lo importante. Hace 4 años hacía falta sí o sí imprimir cantidades indiscriminadas de dinero. Estábamos pasando por los inicios de una crisis de liquidez. Se imprimió una cantidad absurda de dinero y con ello se ha provocado una inflación elevadísima. Pero gracias a esta famosa enfermedad y gracias a esto de aquí, todo el foco y toda la atención del público estaba puesta en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hacían los bancos centrales. Van a hacer exactamente lo mismo en el año 2024. Nadie va a prestar atención a las políticas monetarias, absolutamente nadie va a prestar atención a la crisis de liquidez y es más, un conflicto militar mundial sería la justificación perfecta para enterrar bajo la alfombra todos los problemas del sistema financiero tradicional. Igual que hace 4 años le echaron la culpa a la enfermedad de todos los problemas económicos, ahora en el año 2024 le van a echar la culpa a Putin, al país de la bandera roja, a la guerra en general, de todas las condiciones económicas que vienen en los próximos meses. Más desempleo, más inflación, quién sabe si hiperinflación y sobre todo más penurias económicas. Todo el foco de la población va a estar puesto en la guerra y no en lo que ocurre con el sistema financiero. Y puede que pienses que una hiperinflación sea algo exagerado, pero históricamente siempre ha ocurrido y sobre todo tienes que pensar en lo siguiente, no en lo que tú quieres ver, sino en lo que quieren ver los gobernantes. Y los gobernantes resulta que han creado un problema que se llama deuda, que a través y gracias a una hiperinflación harían que esta deuda fuese muchísimo más pequeña. Que cuando atraviesas una hiperinflación, todo pierde valor, incluidas las deudas. Quizá ahora tenga más sentido, después de esta pequeña explicación, el por qué los bancos centrales de absolutamente todos los países están preparando las vertientes digitales de las divisas nacionales, las famosas y criticadas CBDCs, el dólar, el euro y el resto de divisas nacionales en sus vertientes digitales. Una guerra a esta escala sería la justificación perfecta para lo que viene con el sistema financiero, porque viene una corrección muy fuerte, viene una crisis de liquidez que no somos capaces de comprender ahora mismo, viene una corrección en el sector de activos digitales también, incluso JP Morgan se ha hecho eco de que quizá Bitcoin esté sobrecomprado y la pregunta es ¿cómo va a acabar esto? Porque esto no es un punto y final, es un punto y seguido. Repito, el mundo no se va a acabar, va a continuar en marcha y va a continuar en una vertiente mejorada con un sistema financiero muchísimo más robusto de lo que tenemos ahora, basado en el estándar ISO 20022 en tecnologías de contabilidad distribuida. Y la pregunta es, ¿qué activos digitales van a ser utilizados como mecanismos de comunicación?